la definición, digamos, de bizarro tiene poco que ver con el uso que se le da, por lo menos en la Argentina se usa mucho la expresión bizarro en el sentido francés de la palabra, que es bizarre, que quiere decir extraño. Porque en español bizarro significa temerario, valiente. Entonces, el uso que generalmente se le da a la expresión bizarro, fuera del cine y dentro del cine, es a lo que significa en francés, que significa raro, extraño, extravagante o excéntrico, es decir, algo que está fuera del centro, que se ha ido del centro. Y en cuanto a lo extraño, lo raro, también vale la pena decir que para que algo sea considerado raro o anormal, bueno, tiene que haber algo que como contrapartida sea normal, convencional, común, aceptable, etc. Y más bien la charla tenía que ver, por eso no solo terror clase Z, que también hay algo, sino con la posibilidad de que lo raro en un momento es una cosa y en otro otra distinta. Es decir, no siempre, es más, nosotros hoy vemos como bizarro productos que en su momento cumplían perfectamente con los cánones y con el gusto de la mayoría en la época, ¿no? Y como inclusive salirse de eso era casi inaceptable, y sin embargo hoy cumplir con esas normas es lo que nos resulta ridículo o inaceptable. Bueno. De todos modos, ya que hablamos de cine y cine bizarro y fantástico, yo quería introducir un poco la idea de que en realidad todo cine, por más realista o documental o serio que se precie, es intrínseco al cine, a su condición esencial, lo extraño. Es decir, el cine nace y se presenta al mundo, si bien como un invento científico de los hermanos Lumière a fines del siglo XIX, es decir, durante el auge del positivismo, del iluminismo, cuando se creía que la ciencia iba a solucionar todos los problemas de la humanidad y a traer una especie de felicidad infinita. Esto, en el siglo XIX, junto con la locomotora, por citar algo que aparece también en los comienzos del cine, pero quiero decir las ciudades, las máquinas, los aviones, los teléfonos, etc., junto con toda esa invención del racionalismo, del mundo científico, industrial, también el cine pertenece, digamos, a ese espíritu de época. Pero si bien surge como un invento de dos científicos que no le auguraban ningún destino al cine, desconfiaban totalmente los Lumière de que el cinematógrafo, pudiera convertirse en el cine, eso va a ocurrir con Méliès, un mago. Sin embargo, el cine que presentan los Lumière se apoya esencialmente en algo extraño, es decir, la propuesta que tiene el cinematógrafo hacia el público es de presentarse, creo que la película El ilusionista, más o menos reciente, también lo recrea eso, como un fenómeno, fantasmagórico, ilusionista, donde siempre, insisto, por más realista que se pretenda la película, se asiste a un fenómeno en las sombras, en la noche, con la complicidad, digamos, de la oscuridad, para que el cine exista, y para que, y como siempre, hay ilusión de movimiento donde no lo hay, porque el cine es proyección de fotogramas fijos. Cuando vamos al cine, lo que tenemos delante nuestro es una proyección de fotos fijas, nada más que una velocidad en que el ojo humano no tiene la posibilidad de descomponer la proyección de esas fotos fijas que suceden delante de él en la pantalla. Gracias a esa incapacidad óptica de lo humano, por un efecto de arrastre o persistencia retiniana, uno sobreimprime una imagen con otra e ilusiona movimiento donde no lo hay. Es decir, estamos viendo lo que no es y creemos en eso que vemos, pero que no es real porque, insisto, es la proyección de fotos fijas. Es más, son fantasmagorías siempre, porque lo que vemos en la pantalla son los fantasmas de unas imágenes que están desfilando velozmente en la cabina de proyección delante del haz de luz que las atraviesa, digamos, las embaraza y las proyecta en esa pantalla en donde nosotros, insisto, en la penumbra, en las sombras, asistimos con un carácter ritual a una especie de
aunque suene un poco religioso, de religar lo físico con lo metafísico. Es decir, desde el mundo de la vigilia y de lo físico, nos conectamos con un mundo en donde el espacio también y el tiempo se comprimen y dilatan de acuerdo a otra lógica. Una lógica extraña, donde un año puede durar un minuto, donde una ciudad puede medir 1 metro, donde un ojo puede medir 10 metros. Bueno, en esa otra lógica espaciotemporal, que para muchos cineastas es más importante que la vida misma, el cine impone entonces otra realidad con una fuerza gracias a la cual nos emocionamos, nos indignamos o nos reímos frente a eso que transcurre en la pantalla y que, insisto, son fantasmagorías que desfilan delante nuestro, como en el mito de la caverna de Platón, que bueno, creían los hombres que esas sombras proyectadas en la pared ante la cual estaban encadenados era la realidad, y eran en realidad la proyección de las sombras que ocurría, digamos, en la puerta, en la fuente de luz que justamente producía esas sombras. De manera que, y en esa relación de lo extraño, lo fantástico y el cine en cuanto a sus orígenes, vamos a ver el primer fragmento que tiene que ver con Coppola y la escena de Drácula, la versión de Coppola, en donde el vampiro insiste a la protagonista en que quiere ir al cine. Está en Londres, está fuera, digamos, de su espacio de dominio, que es el mundo feudal, rural, anterior. Se ha trasladado a morir prácticamente a la ciudad, que es el dominio de Harker y Van Helsing, ¿no? Llevado allí, él lo que quiere es ver el cine, y va a ser justamente en un cine. El fragmento empieza con una escena callejera típica a la manera de los Lumière, con efecto de cámara rápida y apertura en iris, y es como el vampiro insiste, Drácula, en que quiere ir al cine, y ella le dice, si quiere cultura, vaya a visitar los museos, que Londres está llena de ellos. En cambio el vampiro no, insiste con la importancia del cine, y va a ser en el cine, en ese espectáculo plebeyo, sin ningún prestigio, digamos, para la cultura académica burguesa del siglo XIX, donde el vampiro va a encontrar en esos juegos de ilusión y en la noche, en las sombras, el espacio donde avanzar sobre la mujer que ama. Con una frase ultra romántica, que es: he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Vamos a ver el fragmento de Drácula de Coppola. En todo caso vemos si lo vemos completo o lo cortamos o avanzamos. La representativa del llamado expresionismo alemán de los años 20. Vamos a ver aquí la importancia de las sombras, de lo deforme, típico del expresionismo, ¿no? Con un libro que hay sobre este periodo que es de Caligari a Hitler y la pantalla diabólica de Lothar Hitler, ¿no? Y se va a instalar ya, bueno, es un movimiento, una escuela de la historia del arte apoyada en los contrastes, ¿no? Vemos a la víctima de blanco y el monstruo que a través de su sombra aparece. Una pausa, un estilo. Por un lado, digamos, yo decía que lo fantástico y lo bizarro eran intrínsecos al cine todo, pero en algunas corrientes estéticas y en algunos géneros, obviamente, eso se hace más evidente, más explícito, como lo es, digamos, el terror, el cine de terror, la mitología del gótico. Le llamamos gótico, aunque son mitos que proceden de la novela gótica, aunque es una novela del siglo XIX, ¿no? Donde ya el gótico no existía. Pero son monstruos que, como Frankenstein, otra novela gótica de Mary Shelley, o Drácula de Bram Stoker, si bien transcurre todo en la época victoriana, ellos remiten a
espacios como Drácula